I know you wish things were different. I wish things were different. Ellie! But they ain't. En este video no voy a hablar del juego de The Last of Us Parte 2 en sí, sino que más bien voy a hablar acerca del personaje de Ellie, pero sí va a estar destinado a quienes ya conozcan la historia del segundo juego completa, ya que va a contener spoilers, por lo que además voy a obviar cosas que no consideren necesarias para el propósito de este video. Así que sin más, empecemos. I have to finish it. There's a cost. We could have killed you. Maybe you should have. Ellie Williams, a mi parecer, es el personaje más complejo de la saga. Una niña que nunca pudo conocer a ninguno de sus padres debido a la pandemia del Cordyceps. Una niña que siempre se sintió sola en el mundo, sin nadie que se preocupara por ella realmente. Alguien que por uno u otro motivo siempre terminaba perdiendo a la gente que parecía creerla. Alguien que desarrolló por sus propias experiencias el miedo a morir sola, sin nadie que sostenga su mano en ese último momento en el que damos nuestro respiro final. Y como punto de quiebre para ella, que la persona en la que confió su vida, la persona que sin dudas más la cuidó y se preocupó por ella, terminara traicionándola, quizá por egoísmo. Ese momento en el que su mundo se vino totalmente a pedazos. Apenas comenzar el juego, esta es la primera escena que vemos entre Ellie y Joel. If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I have found here, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts I've no need for any more, 'cause I believe, and I believe 'cause I can see our future days, days of you and me. There you go. Well, that didn't suck. I'll take what I can get. She's yours. No. No. I don't know the first thing I about promised this. that I'd teach you how to play. You did. So what do you say, tomorrow night, first lesson? Deal. Okay. Okay. Do you remember the joke? What is the downside to eating a clock? It's time consuming. That's so dumb. Yeah. Good night, kiddo.
Por lo que sí, ya empezamos llorando. Y nuevamente Naughty Dog nos hace meternos en los personajes desde el principio del juego de una forma única, con un Joel cantándole una canción a Ellie que describe perfectamente sus sentimientos hacia ella. Los sentimientos de alguien que gracias a ella encontró una nueva razón por la cual seguir viviendo, y que gracias a ella pudo volver a encontrarse a sí mismo, y salir de esa oscuridad en la que durante tantos años estuvo sumergido. Y al mismo tiempo, vemos a una Ellie que pasa de parecer un tanto distante a aceptar los sentimientos de Joel, de poder vivir una vida juntos, cuidándose y preocupándose el uno del otro, y poder ver así sus días juntos, días de él y ella. Perdón, es que tenía que ir con la canción. Lo próximo que vemos es a Ellie 4 años después, la cual no se ve precisamente como la persona más feliz del mundo, sino más bien como alguien que está tratando de llevar su vida de la mejor manera posible. Seguramente cosas de pendeja adolescente revoltosa. Ah, la fajada. Como todos sabemos, Ellie se enamora de Dina, quien era novia de su mejor amigo Jesse, y se la termina comiendo en el baile del pueblo enfrente de todos. Una grosa Ellie, ¿eh? Pero Jesse aclara que la relación no daba para más y habían decidido separarse. Más cosas de pendejos adolescentes. Ah, los fajaba los dos también. Dina es un personaje muy importante para Ellie, ya que es quien constantemente le da un respiro de una vida que pareciera darle golpe tras golpe y ponerla a prueba para ver hasta dónde puede seguir aguantando. Y bueno, todos sabemos cómo sigue la relación entre ellas, si es que me entienden, ¿no? Tijeretazo, ¿qué decía? El problema es que mientras están tijereteando como si no hubieran mañana y vivieran en un mundo apocalíptico de zombies, Joel y Tommy conocen a Abby, de quien no voy a hablar en este video, pero quizá podría hacer un video aparte. Y como ya sabemos, pasa lo que nunca jamás hubiésemos querido que pase. Pin her down! Get off me! Get her hand! Get the fuck off me! Bitch! You got her! Look, you got her! Okay? You're gonna fucking die! What's going on? Let him go! Who is that? Let him She go! snuck in. Why aren't you posted up outside? We didn't think anyone was gonna show up. What the hell did you expect? We gotta get out of here before the whole town's on top of us. You're done. You want what I want, right? End it. Now. Joel, get up. Joel, fucking get up. Please stop. Please don't do it. Joel, please get up. No! Fucking kill you. Lo que da inicio a la trama del juego, la venganza de Ellie. O eso es lo que Naughty Dog quiere que pensemos. Estúpido y sensual Neil. Y ese es el punto de no retorno, tanto para Ellie como para nosotros, que podemos sentir exactamente lo mismo que ella siente, por todo lo vivido en el juego anterior junto a Joel. Por lo que lo único que nos mueve en este momento es la sed de venganza y el odio hacia Abby, de quien solamente diré que tiene dotes natos para el golf. Perdón, me gusta el humor negro. Luego de su partida de Jackson, acompañada por Dina, que es más fiel que Lassie, te amo Dina, llegamos a nuestra primera ciudad, en la cual encontramos un negocio de instrumentos musicales
y donde podemos ver una de las escenas más lindas del juego. If I ever were to lose you, What was that? Nothing. Well, nothing sure sounds nice. remember that night by the bonfire? Yeah. Talking away. I don't know what I'm to say. I'll say it anyway. Today's another day to find you shying away. I'll be coming for you, love, okay? Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. Needless to say, I'm odds and ends, but I'll be stumbling away, slowly learning that life is okay. Say after me, it's no better to be safe than sorry. Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. In a day or two. You should have kissed me then. I wanted to. Pero antes de esta hermosa versión de la canción Take On Me, podemos ver a Ellie intentando tocar la canción que aprendió desde Joel, que para los que no sepan se llama Future Days y es de Pearl Jam. Dato de color nomás. Dándonos a entender que la guitarra, lo cual va a ser algo recurrente en la historia, sería nuestra conexión con él, ya que como recordamos, casi en el final del primer juego, Joel le prometió a Ellie enseñarla a tocar cuando todo este asunto de las luciérnagas termine, diciendo esa la manera en la que comienza esta segunda entrega. Luego de esto, recordamos algo que aprendimos en nuestro primer video. No podemos encariñarnos con nada en este puto juego. Pobre Jimmer, che, lo hicieron mortadela. Ellie es capturada por uno de los que estaban practicando golf con Joel, pero la grosa de Dina aparece para salvar el día, y Ellie aprovecha para practicarle una traqueotomía avanzada. Posta que yo disfruté de esta muerte, Pedazo de puto, comela gato, Gil. Luego de ciertos episodios y de intentar escapar de una horda de infectados, por accidente Dina se entera acerca de la inmunidad de Ellie, y decide jugar su carta trampa, la Bendy, en modo de ataque, para contarle que hace 2 semanas se dio cuenta que estaba embarazada, y así ganar la partida de las verdades ocultas. Siguen demostrando que son unas pendejas, Ah, la fajada otra vez. Y al feto también. Ellie decide inspeccionar el teatro al que llegaron para asegurarse de que sea seguro y pasar la noche ahí. Y, oh casualidad, nuevamente nos encontramos con una guitarra. Pero que eran todos músicos en este juego, de la puta madre. Acto seguido, vemos un flashback que nos lleva 3 años atrás. Un día en el que Joel la lleva de paseo por su cumpleaños al Museo de Ciencias e Historia, y donde podemos ver la segunda escena más linda del juego.
Bueno, yo creo que esta en verdad es la escena más linda del juego y la anterior podría ser la segunda escena más linda del juego, como ustedes quieran. Happy birthday, kiddo. What is this? This is a thing that took a mighty effort to find. Take it. Close your eyes. It'll be worth it. Okay. 30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. I do okay. Are you fucking kidding me? You're welcome, kiddo. What do you say we keep looking around, huh? Yeah, I guess. Hey. Welcome to Earth. Yeah. Acá podemos entender un poco más de la evolución de la relación entre ellos, con un Joel planeando un paseo de 3 días a un lugar que sabía que ella iba a amar, y consiguiendo la cinta del despegue, que entendamos que en un mundo posapocalíptico no debe ser nada fácil de conseguir. Sí, para mí tuvo que entregar el ojete, ¿eh? Y todo con tal de verla feliz, con tal de poder darle un día normal de cumpleaños, de poder tener un paseo normal de padre e hija, y de poder decirle: Happy birthday, kiddo. acá también lloré la concha, me la pasé llorando en este juego, la puta de los parió. Luego vendrá la segunda muestra de medicina avanzada de Ellie, haciéndole una tremenda rinoplastia a Nora, que la dejó como locomotora Castro después de pelear contra el negro Jackson. Aunque acá pasa algo diferente. En mi experiencia personal, cuando lo jugué por primera vez, en el momento en el que el juego te pide que aprietes cuadrado para golpear a Nora hasta bollarla como el coche de Street Fighters, yo hice algo más o menos así. This is for Joel, motherfucker! Fuck you, bitch! Y la verdad que lo disfruté. Hasta diría que fue la muerte más satisfactoria de este juego. Pero al volver al teatro y ver a Ellie, entendí que con esta muerte también murió una parte de ella, una parte de su humanidad. Naughty Dog nos hace entender y sentir que ella misma se da cuenta de lo que está haciendo y de cuán profundo se está hundiendo. Entonces, es acá cuando vemos que en cierta forma, Ellie está enfrentándose a sí misma también.
ya que en su interior puede entender que todo esto sucedió por las decisiones que el mismo Joel tomó. El próximo flashback que vemos es este. Tell me what happened here. If you lie to me one more time, I'm gone. You will never see me again. But if you tell me the truth, I'll go back to Jackson. No matter what it is. Just say it. Joel. Making a vaccine would have killed you. So I stopped them. Oh my God. Don't you fucking touch me! I'll go back. But we're done. Emotional damage. Y acá es cuando podemos presenciar el quiebre de Ellie, el momento en el que Joel le cuenta toda la verdad y su mundo se viene abajo, ya que debemos entender que todo por lo que ella creyó importante, todo por lo que ella luchó, y lo cual creía que era el propósito de su vida, le fue arrebatado por la persona que más apreciaba, esa persona que había decidido confiarle todo, y por la cual se sintió traicionada. Y quiero aclarar que esto no es una discusión por si lo que hizo Joel está bien o mal, pero sí para tratar de entender lo que ella sintió desde su punto de vista. Pero como si para Naughty Dog no hubiese sido suficiente para hacernos sentir una mierda, claro que no, Ellie consigue llegar sola al acuario, donde supuestamente iba a poder encontrar finalmente a Abby. Y vemos esta escena. Point to where she is. Fucking point! Tell me where Abby is. Where the fuck is she?
all right. Come on, let's go. Let's go. It's all right. Acá podemos ver a Ellie continuando con sus demostraciones médicas de cirugía avanzada, donde decide ayudar a Owen con su problema de cálculos renales, y de paso le hace un 2x1 a Mel, sacándole las amígdalas porque la pobre sufría de faringitis crónica. Y encima de todo no les cobra un peso. Medio comunista Ellie, me parece. Tengo que repetir que es increíble lo bien que trabaja todo el equipo de Naughty Dog. Más allá de si hacen crunch o no, que si lo hacen, hasta les diría que sigan así, porque están haciendo un laburo de puta madre. En esta escena, todo es increíble. Podemos sentir completamente el vacío en el que Ellie cayó al darse cuenta de que terminó con la vida de alguien que ni siquiera llegó a nacer, y sencillamente llegó al fondo de su ser. Además de eso, podemos ver la clara referencia a Joel, cuando ella intenta imitar el método del mismo para revelar la ubicación de Abby. Jugadas maestras de Naughty Dog. Al volver al teatro con Tommy y Jesse, Ellie parece entender que su venganza debe llegar a su fin. Especialmente porque Dina no daba más de los gases. La pobre estaba como si se hubiese comido un choripán en la costanera sur. Ah, ¿pero creíste que terminaba todo acá? Esta termina acá. Ya que vemos que nos vino a visitar Abby, quien se cansó de que Ellie alarde de sus habilidades cirujanas y decide demostrar de qué está hecha, aplicando una facoemulsificación, o mejor conocido como operación de cataratas, en el ojo derecho de Tommy, y una sinusotomía a Jesse, nombre médico para la operación de la sinusitis. Luego de una ardua discusión sobre quién es mejor cirujana, Abby decide agarrar a Dina, y justo antes de practicarle una traqueotomía, aparece Lep para avisarle que el seguro no las cubre y que no tienen ni un peso. Entonces, ofendida, Abby decide irse y perdonarles las deudas, con tal de no verles las caras de nuevo. Pasa que ella era más capitalista y bueno, no andaba regalando sus servicios porque sí, ¿viste? Tiene sentido. Pasan los años y nos encontramos con Ellie y Dina viviendo juntas, y con el pequeño Jesse Jr., que apenas pueda pararse le meten un rifle y lo sueltan en el medio de la selva, para que aprenda a sobrevivir, ¿eh? Este mundo no es para débiles, pibe. Sin embargo, aunque pareciera que Ellie ya tiene todo lo que habría podido soñar, una persona que la ame, que la cuide y que se preocupe por ella, un lugar al que llamar hogar, una familia, aun cuando parece tener lo que buscó por tanto tiempo, elige correr el riesgo de perderlo, por una venganza ya carente de sentido. Pero a esto voy a volver al final del video, porque va a ser parte de mi conclusión acerca de Ellie. Luego que elige abandonar su hogar en busca de Abby para terminar con lo que empezó, llega al lugar donde Tommy le informó que ella se estaba dirigiendo, solo para encontrarse con que la misma había sido capturada por uno de los grupos que dominaban la zona, los conocidos como víboras, por lo que estamos por ver otro paralelismo con Joel. ¿Recuerdan cuando él se bajó a medio hospital lleno de militares para salvar a Ellie? Bueno. Luego de darle atención médica a todo el grupo de las víboras y ponerlos a dormir porque necesitaban descansar un poco, logra llegar a Abby, a quien dejaron haciendo la dieta de las plantas, alimentándose mediante proceso de fotosíntesis únicamente. Y entonces, al fin, tenemos nuestro encuentro final, donde al fin Ellie se va victoriosa, pero no de la forma que muchos esperaban, la cual hubiese sido matando a Abby, sino que se va victoriosa ganando la lucha interna que tiene hace años. Abby y Lep se van, y nos encontramos con Ellie volviendo al lugar donde supo estar su hogar, y donde solo queda una casa vacía, con algunas de sus pertenencias aún, y claro que sí, su guitarra. Al no poder tocar más por haber perdido 2 dedos en su pelea final con Abby, vemos el último flashback.
drinking? Coffee. Where'd you get that? Those people that came through last week. Oh. A little embarrassed as to what I had to trade to get it, but it's not bad. I had Seth under control. Yeah, I know. And you need to stop harassing Jesse about my patrols. Okay. Dina. Is she your girlfriend? No. No, that was just one kiss. It doesn't mean anything. She just, I don't know why she did that. But you do like her. So stupid. I have no idea what that girl's intentions are, but I do know that she would be lucky to have you. You're such an asshole. I'm not trying to. I was supposed to die in that hospital. My life would have fucking mattered. But you took that from me. If somehow the Lord gave me a second chance at that moment, I would do it all over again. I don't think I can ever forgive you for that. But I would like to try. I'd like that. Okay. I'll see you around. Yep. Qué manera de llorar haciendo este video, la puta madre. Ellie Williams es sin duda el personaje más difícil de comprender en The Last of Us. Y esto es porque es ella quien pasa todo el juego tratando de entenderse a sí misma en una pelea interna muy compleja. Es un personaje al cual le arrebataron las dos cosas más importantes en su vida. En el primer juego, Joel le quita la posibilidad de ser la cura de la humanidad y de que su vida tuviera un significado. Y en este segundo, Abby le quita la posibilidad de poder llegar a perdonarlo. Durante el juego, él iba comprendiendo que lo que le pasó a Joel fue solamente consecuencia de sus propias acciones, por lo que ella se encuentra en el medio de entender los motivos de Abby y de su propia carga por no haber podido perdonarlo cuando aún tenía la posibilidad. Al dejar ir a Abby, Ellie decide aceptar su propia carga y aceptar que todo su odio era en parte hacia ella misma y que por todo ese ciclo de venganza nadie gana, sino que todos pierden.
Y aunque haya sido muy difícil para nosotros, debido a nuestro amor por el personaje de Joel, Ellie está ahí para hacernos entender eso, que el odio no lleva a nada bueno, que la venganza no nos va a llenar nunca nuestros vacíos, y que nunca dejes para más adelante lo que puedas hacer hoy, porque las personas que hoy están, quizás mañana no estarán. Como conclusión y opinión personal, elijo pensar que Ellie ya puede estar en paz consigo misma, que ya sea en Jackson o en algún nuevo destino, pueda encontrar su lugar en el mundo, y un nuevo motivo por el cual seguir adelante. Pero bueno, me gustaría saber qué piensan ustedes, ya que es un personaje que sin duda puede tener muchas interpretaciones diferentes, así que déjenlo en los comentarios. También les pido que si les gustó el video me ayuden dejando un like, suscribiéndose y activando la campanita porque YouTube si no te avisa cuando subo video, por el algoritmo es medio forro. Así que como siempre, mil gracias por su tiempo, les mando un abrazo enorme y que tengan un gran día. Chau chau.